Hola, Carles, ¿se escucha? Sí, profesor, lo escucho. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya, vamos a continuar nuestro estudio. Entonces, mira, las magnitudes fundamentales son las que se definen por sí mismas, es independiente de otras magnitudes, sirven de base para otras magnitudes, ¿ya? La masa, el tiempo, la longitud, etcétera. ¿Ok? Ahora, estas magnitudes, ya, entonces, las sociedades antiguas, de la Edad Media, y así estas sociedades vinieron usando distintas unidades de medida en cada lugar. Entonces, para poder, por ejemplo, la longitud, recuerda que la longitud se mide en distintos lugares. En algunos lugares se mide la longitud en pies, ¿es correcto? Ajá. O se mide en pulgadas, o se mide en yardas, ¿se entiende? Ok, Sí. entonces, en otros lugares se medía en metros. Entonces, para definir algo único y universal, entonces, se buscó resolver ese problema. Claro, porque era un problema, ¿no? Que una misma magnitud se esté midiendo en distintos lugares del mundo de diferentes formas, con diferentes unidades. Esto iba a generar problemas en una interrelación comercial. ¿Se entiende? Exacto. Claro. Entonces, qué es lo que buscaría las Llegar a un... sociedades? Uniformizar la unidad, ¿sí? Ajá, lo ideal. Exacto. Entonces, es por ello que en la 11ª conferencia, vamos a poner acá, no sé, aquí, en la 11ª conferencia. A ver, vamos a... Siguiente pizarra, ¿ya? Captura esta pizarra, captura esta Ya, listo. pizarrita. Está ya. Listo. Muy bien, vamos a la siguiente pizarra. Estamos estudiando el día de hoy análisis dimensional. Un curso de física, ciclo semestral. Muy bien, acá estamos. Continuamos, entonces te estaba diciendo que para uniformizar la cosa, entonces en la 11ª conferencia general de pesos y medidas, conferencia general de pesos y medidas, que se llevó a cabo en París, ¿ya? En París, en 1960. Entonces el objetivo era crear un sistema universal que se cumpla a nivel internacional para las transacciones comerciales y diversas. Entonces, se estableció aquí, Carles, en esta conferencia, aquí, se estableció lo que hoy conocemos universalmente, mundialmente. ¿Recuerdas qué se estableció? El llamado SI, Aisha, el SI. ¿Qué es el SI, SI? FI, SI. ¿Observas o no? ¿Se observa? SI. eh, Acá está. S, SI, SI. El Sistema, Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? ujú, Sistema. Sistema Internacional. Internacional de Unidades. Muy bien. Ya uniformizada las unidades, este problema ya se vio más resuelto, entonces surgió el llamado Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Fue instaurada en este año, en 1960. Entonces, este sistema reconoció en esta conferencia, ya de 1960, para 1960, reconoció 6 unidades básicas o 6 unidades fundamentales. 6 unidades fundamentales.
¿Se entiende? Sí. Listo. 6 unidades fundamentales. ¿Qué eran? Vamos a poner aquí. ¿Cuáles eran esas magnitudes que se reconocieron ahí en ese año? ¿Cuáles fueron? Pongamos aquí la longitud. ¿Ya? Vamos a poner con... A ver aquí. ¿Cuáles fueron? Ponemos aquí. La longitud. Ponemos también la masa. La masa. El tiempo. El tiempo. Aparte del tiempo, también tenemos la temperatura. También es una unidad fundamental. También tenemos la intensidad de corriente eléctrica. La Intensidad. intensidad de corriente. Corriente eléctrica. ¿Y a cuánto vamos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Intensidad de corriente Ujú. eléctrica. Y la otra intensidad. La intensidad luminosa. Intensidad luminosa. Eso. Esas son las 6 unidades que se establecieron para esa fecha, Carlos. Entonces, pero hoy en día son 7. Entonces, ¿cuándo sucedió el incremento de la otra? ¿Cuándo añadieron la séptima unidad? Para 1971, Carles, ¿ya? Se añadió, ¿ya? En otra conferencia de esta fecha, se añadió la séptima unidad. ¿Se entiende? Sí. Se añadió la séptima magnitud. La séptima magnitud. ¿Cuál es esa séptima magnitud fundamental? En este caso era la mol. La mol, Mol. ¿recuerda la mol? Algo me trae Ajá, recuerdos. claro, el mol. Esto se agregó, ¿ok? El mol. Obviamente acá, ya está, el mol. Entonces, ya está. Ahí está. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Muy bien. El mol. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, Carles? No, profesor, todo bien. Muñiz. Ya, muy bien. Toma captura hasta aquí, Carles. Ya. Listo. Ya, entonces, actualmente, actualmente, Son 7. actualmente, ¿cómo está planteada el tablero de magnitudes a nivel internacional, según el sistema internacional? Allí tenemos, en ese caso, 7. ¿Ok? Tenemos 7 magnitudes, ¿ya? Entonces, actualmente se considera 7 magnitudes fundamentales. Se considera 7 magnitudes fundamentales, que ya las conoces, ¿sí? 7 magnitudes fundamentales y 2 magnitudes auxiliares. Y 2 magnitudes auxiliares, ¿ya? Auxiliares.
Y ahora vamos a estudiar cuáles son esas dos magnitudes auxiliares. El ángulo plano, el ángulo plano y el ángulo no plano, o sea, el ángulo esférico. ¿Ok? El ángulo, vamos a poner el ángulo sólido. El ángulo sólido. El ángulo plano y el ángulo sólido. Dos magnitudes auxiliares. Muy bien. Captura esto para ir a la siguiente pizarra. Ya, listo. Ya, muy bien. Ya. ¿Se observa? Sí, la pantalla Ya, blanca. entonces vamos a ver aquí el sistema internacional. Vamos a ver aquí. ¿Se observa la pizarra? Blanco nomás sale. ¿Sale blanco? Sí, No blanco se ve. nomás. Materrandi no se ve. Materrande sí sale, pues. Ah, ya. Ok. Ajá. Vamos a ver en qué pizarra estamos. Debe ser esta. ¿Salió algo ahí? Un cuadro, magnitud, longitud L, dimensión, Ahí está. unidad, ¿Salió? símbolo de unidad. Sí. Ya, ahí está. Ya, muy bien. Este es el sistema internacional, ¿ok? Ujú. Vamos a poner acá. Sistema internacional, el SI. Fíjate, en este sistema internacional, Agurto, ¿cuántas magnitudes fundamentales hay? 7. Hay 7. Quiero que des lectura, ya lectura a cada una de las magnitudes. Magnitud, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. A ver, ahora lee las unidades. Unidad, longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo, intensidad de corriente eléctrica, amperie, temperatura, Kelvin, intensidad luminosa, candela, cantidad de sustancia, mol. Ya, muy bien. Aparte, indícame ahora las dimensiones. ¿Con qué letra se caracteriza la dimensión de cada magnitud mencionada? Longitud L, masa M, tiempo T, intensidad de corriente eléctrica I, temperatura teta, intensidad luminosa J, cantidad de sustancia N. Muy bien. Ya, listo. Y te das cuenta que las dimensiones están en mayúsculas, ¿sí? Mayúscula. L, Ajá. longitud, su dimensión es L. De la masa, su dimensión es M mayúscula. Del tiempo es T mayúscula. De la intensidad de corriente es I mayúscula. Temperatura es teta. Intensidad luminosa es J en mayúscula. Y la cantidad de sustancia es N en mayúscula. Ahora, la unidad patrón en que se mide la longitud es el metro, ¿sí? Entonces, el metro quedó universalizado. El metro va a ser la medida patrón a nivel internacional. ¿Se entiende? Entonces las otras Sí. medidas quedaron relegadas, pero sus equivalencias hasta el día de hoy se mantienen. O sea, aún se siguen empleando, pero tenemos como patrón al metro. ¿Se entiende? Ujú. Eso no quita que tú puedes medir en pies, en yardas, se puede medir. ¿Ok? Por ejemplo, la masa también se medía en onzas. ¿Sí? Actualmente se mide en kilogramos. ¿Se entiende? Sí. Muy bien.
Entonces, la cosa es saber la equivalencia. Y el símbolo del metro es m en minúscula. Ojo, espera, la dimensión va en mayúscula y el símbolo de la unidad ¿en qué va? En minúscula. En minúscula, ¿ya? Muy bien. Kilogramo, kg. Segundo, S minúscula, ampere A, Kelvin A, candela CD, mol, mol. ¿Se entiende? Mol, mol. ¿Todo claro? ¿Hasta Sí, aquí? profesor. Ya, muy bien. Estas son las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional, Carlos. Muy bien. Entonces vamos ahora a las magnitudes derivadas. Avancemos, captura esto. Captura. Ujú, ya está ya. Listo. Mira, cuando estas tres se combinan, estas 7 se combinan, dan origen a nuevas magnitudes, a las magnitudes derivadas. ¿Se entiende? Por ejemplo, si Ujú, combino longitud con tiempo, sale rapidez. ¿Sí? sí. Exacto. Sale rapidez. Si combino longitud, tiempo y masa, saldría aceleración, saldría lo que es fuerza. Fuerza. ¿Ya? Si combino masa, por ejemplo, masa, fíjate que longitud, Masa. masa entre, por ejemplo, acá longitud al cubo, masa entre volumen, sale lo que es densidad. ¿Se entiende? Sale Ujú. lo que es densidad. Eso lo vamos a ver ahorita, en lo que es derivadas. ¿Hasta aquí todo claro, Carles? Sí, profesor. Ya, muy, avancemos. A ver, estamos aquí. Magnitudes derivadas. A ver, ¿me puedes decir qué son las magnitudes físicas fundamentales? Porque ahora vamos a ver las magnitudes derivadas. Físicas fundamentales, que no este, dependen, es independiente de los demás. Claro, exacto, exacto. Sirven de base. ¿Se entiende? Ajá, Dan origen a las derivadas, ¿sí? ¿Se entiende? exacto. Se define por sí mismo. Claro, entonces una magnitud derivada, ¿qué podemos decir? Fácil debe ser su definición, entonces. Que depende. Claro, dependen de otras magnitudes, ¿sí? Ujú, ¿Se entiende? Entonces podemos decir dependen de otras, ¿sí? ujú. De otras magnitudes. ¿Y esas otras qué tipo de magnitudes son? Independientes. Fundamentales o independientes. Muy bien, Augusto. Excelente, muy bien, Carlos. Sigamos. A ver, ¿qué más se puede decir de las magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas, ¿ya?, son aquellas que se obtienen mediante expresiones matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales. Entonces son aquellas que se obtienen mediante ¿qué? Se obtienen mediante expresiones matemáticas. Mediante expresiones matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales. De las magnitudes fundamentales. Muy bien. A partir de las magnitudes fundamentales. Ejemplo, a ver, Carles, ejemplo de magnitudes fundamentales. Diré de magnitudes derivadas. Entonces serían todas las que no están en ese tablero de 7 magnitudes. ¿Se entiende? Ujú. ¿Cuáles son aquellas que no están allí? Puede ser la velocidad, ¿sí? La fuerza. La fuerza, la fuerza, Distancia. no, la distancia y longitud. El eh, área, el volumen, la presión,
la densidad densidad. ¿Se entiende? Ujú. Muy bien. Y así, también puede estar la aceleración, etcétera, etcétera, Carlos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, vamos acá, por ejemplo, la rapidez. A ver, vamos a ver aquí. Algunos ejemplos, por ejemplo, la rapidez sería distancia entre tiempo, ¿sí? ¿Correcto? Ujú. Distancia entre tiempo. Y fíjate algo, la dimensiones. Dimensionalmente, ¿cómo sería? Tú tomas dimensiones acá, dimensiones a esto. Nos quedaría entonces las dimensiones de la velocidad. Aquí va a ser igual, dimensión de la distancia entre dimensiones del tiempo, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Dime, ¿cuáles son las dimensiones de la distancia? La distancia, ¿qué viene a ser? Una longitud, ¿cierto? Una longitud. Ah, Y de la longitud, ajá. ¿cuál es su dimensión? ¿Qué letra mayúscula le corresponde? La L, longitud, L, L. L. Ah, El tiempo, ¿cuál es su dimensión? T. T mayúscula. Y ahí está, mira, ve. Pero, ¿cómo hacemos para que suba el T al numerador? L, Por T. T Por T. a la menos uno. ¿Se entiende? A la menos A uno, la ya. menos uno. Entonces, de aquí obtenemos lo que se conoce como las dimensiones de la rapidez. Aquí es igual. L por T a la menos Uno. uno. ¿Se entiende? Ujú. Ahí está. Ahí está, Carlos. Entonces, mira, esa es la rapidez. Vamos por la aceleración. A ver, la aceleración. Ahí está. La aceleración es variación en este caso de la rapidez, o sea, variación de la velocidad entre el tiempo. Tomas dimensiones, dimensiones acá, dimensiones al otro lado. El corchete, pues sí, el corchete. Ahí está. Te pregunto aquí, dime, repartimos el corchetito, dimensiones de la aceleración, y acá también dimensiones de la variación de la velocidad entre dimensiones del tiempo. Ahora coloquemos dimensiones nada más, Carlos. Dame la dimensión de la variación de la velocidad. Al final es una velocidad. Ujú. ¿Y la velocidad cuál es su dimensión? Y hasta arriba. ¿Cuánto es? L por T Menos a la uno. menos uno. Ya está. ¿Y la dimensión del tiempo? ¿Cuánto es? T. T mayúscula. ¿Cómo sube este T? Un menos uno. Entonces colocamos Multiplicando. L por T a la menos uno y por el otro T que sube, T a la menos uno, ¿sí? Ujú. ¿Cómo quedaría esto? L por T a la L cuánto. menos dos. Claro, menos 2. Y ahí está, mírame. Entonces te presento a las dimensiones de la aceleración. L por T a la menos 2. ¿Es correcto? ¿Se entiende? Sí. Entonces vamos a poner aquí un cuadrito para estas magnitudes o para estas dimensiones. Esto es importante que lo manejes, ¿ya? Que lo sepas bien, bien de memoria, estas expresiones matemáticas. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profesor. Hemos hecho dos, mira, hemos hecho vamos a poner acá, uno la rapidez y dos la aceleración. Vamos a poner aceleración. ¿Se entiende, Carles? Sí, profesor. Ok, aceleración. Y acá la rapidez. Muy bien, Carles. Captura para continuar. Ya, un momento.
Ya. Ujú. Muy bien, Augusto. Por ejemplo, uno más, a ver, uno más. Por ejemplo, la fuerza. ¿La fuerza cómo se calculaba? Te he presentado esa formulita. 3. Fuerza es masa por aceleración. Muy bien, correcto, Carles. La fuerza. La fuerza es F es masa por aceleración, ¿correcto? Ujú, Primero, ¿qué tomamos? Dimensiones, ¿sí? Corchetes. ujú. Corche. Tomamos dimensiones, corchetes a todo, corchetes a la derecha y corchetes a la izquierda, a cada miembro. ¿Se entiende? Ujú. Enseguida, los corchetitos los repartimos. Entonces, dimensiones de la fuerza es igual a dimensiones de la masa por las dimensiones de la aceleración. ¿Es correcto? Sí. Dame las dimensiones de la masa, Carles. M. Masa. ¿Qué letra Masa mayúscula usa? M M mayúscula. Esto ya lo hemos calculado. Dame las dimensiones de la aceleración. es L por T a lo menos 2. Muy bien, L por T a la menos 2. Entonces te presento a la fuerza, mira. Dimensiones de la fuerza. M, L, T a la menos 2. Ahí está. Ahí está, Carlos. Ahí está. Existe un tablero. Hay un tablero donde están todas las dimensiones de cada magnitud. ¿Recuerdas eso? Ajá. La Muy bien. cita. Por ejemplo, alguno más. A ver, vamos a ver acá el área. Área. El área, por ejemplo, el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? ¿Recuerdas? El área de un rectángulo. De una región rectangular. El área de una región rectangular, base La- por altura. por altura. Exacto. Muy bien, Carlos. Tomemos dimensiones, ¿ya? Dimensión al área, A, dimensiones de la base, por las dimensiones de la altura. A ver, Carles, vamos a darle dimensiones a esto. Dame las dimensiones de la base. Por ser base, ¿qué es? ¿Es una masa? ¿Es una temperatura? ¿Es una longitud? ¿Qué es? Base, longitud. Es una longitud. Y si es una longitud, ¿qué magnitud le corresponde? ¿Qué letra? L. L. ¿Te das cuenta? Solo está disfrazado nada más con otro nombre, ¿no? Base. Ajá. ¿La altura qué vendría a ser? Altura. Masa, no, ¿Qué, ¿cómo se llama el otro? qué magnitud vendrá a ser?
Masa, temperatura o longitud. Longitud también. También es una longitud en la altura. Entonces, longitud por longitud, ¿cuánto va a quedar? Longitud al cuadrado. Es igual a longitud al cuadrado. Ahí está. Mire, el área, sus dimensiones del área es L al cuadrado. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Ujú. Y así, Carlos, y así se encuentran todas las magnitudes, así se encuentran todas las dimensiones de cada magnitud. Todas las ecuaciones dimensionales se encuentran así, partiendo de la fórmula. ¿Se entiende? Sí. Se parte de la fórmula, tomas corchetes o dimensiones, le das la letra dimensional característica y te queda la fórmula dimensional. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. A ver, te voy a dar a ti. Por ejemplo, ya, vamos a poner acá 5. A ver, vamos a poner acá 5. A ver, la presión. La presión, Carlos. Te voy a dar la fórmula, ¿ya? Tú me vas a calcular la ecuación dimensional de la presión. La fórmula de la presión hidrostática, fuerza sobre área. Dale, Carlos, empieza. Te voy a dar 2 minutos, ¿ya? Ya. A partir de esta fórmula, toma dimensiones, dale la letra característica a cada dimensión y dame como respuesta la ecuación dimensional resultante. Algo así. Es fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. Fuerza Ya. sobre área. Y te va a salir la dimensión de la presión. ¿Cómo vas, Carles? ¿Va Ya saliendo? está ya. Ya está ya. ¿Cómo te salió?
Me salió M por L a la menos 1 por T menos 2. ¿Así? Ajá. Ya, vamos a ver si llegamos a ello. Empecemos. O L a la menos 2, creo. Tomamos dimensiones, corchetes. Entonces, con dimensiones de la presión es igual a dimensiones de la fuerza entre dimensiones del área. Ahí está. A ver, dimensiones de la presión es igual. Dimensiones de la fuerza, Carles. ¿Cuánto es? L, M por L a la T menos 2. T a la menos 2. Dimensiones del área, L al cuadrado. L al cuadrado. Ahora, este L cuadrado, Sube el álgebra nos multiplicando. dice que para subir hay que cambiar de signo, ¿sí? Ujú. Sería M por L, T a la menos 2 por L a la menos 2. Ahora, operamos aquí algebraicamente L a la 1 por L a la menos 2. ¿Qué se hace con los exponentes? Se tiene 1 acá. 1 y Sí, menos 2. Se suma, ¿sí? Se suma. ¿Cuánto ya. quedaría? M por L al cubo 1 menos 2. ¿Cuánto sería? 1 menos 2. menos 1. Menos 1 sería. Finalmente, las dimensiones de la presión quedaría así. Dimensiones de la presión serían M, L a la menos 1 por T a la menos 2. Ahí está. Es correcto, Carles. Está bien tu respuesta. ¿Se entendió? Sí. Entonces, si no recuerdas la ecuación dimensional directa a esto, puedes partir de la fórmula, ¿sí? ¿Se entiende? Ujú. Y vas construyendo, vas desarrollando y llegas a lo mismo. O también sería bueno que manejes las expresiones dimensionales de las magnitudes más conocidas, pues más frecuentes en los problemas. O sea, memorizarse algunas. ¿Se entiende? Ujú. Muy bien, Carlos, tómale captura a esta pizarra para continuar. Ya. ¿Está listo? Sí. Continuamos. Vamos ahora a ver una lista, un tablero de las magnitudes derivadas y tú vas a poder ver ahí cada una con su respectiva ecuación dimensional. Ya calculada, obviamente. Ya calculada. Listo el resultado. Ahí está, ¿observas? Sí. A ver, mire, vamos a describir cada una de ellas. Aquí. Dice, magnitudes derivadas. El área, ya sabemos que es L cuadrado, ¿sí? Ujú. Muy bien. Del volumen, L cubo, ¿sí? Sí. Ahí está. De la densidad, es L cuadrado por M. L a la menos 3 por M. Y fíjate la fórmula, mira. Masa entre volumen, ¿sí? Masa entre volumen. O sea, si te olvidas esto, puedes ponerlo al revés también. M por L a la menos 3, ¿ya? Ya. Ujú. M por L a la menos 3. La densidad es masa entre volumen. La velocidad, acá longitud entre tiempo, LT a la menos 1. Aceleración, variación de la rapidez entre el tiempo, LT a la menos 2. La fuerza, o también conocida como peso, masa por aceleración, ¿correcto? O sea, MLT a la menos 2. La cantidad de movimiento es masa por velocidad, sería MLT a la menos 1. Impulso es fuerza por tiempo. Escucha, impulso, fuerza por tiempo. Ujú. Entonces sale MLT a la menos 1.